18:35 en la ciudad de La Plata y en toda la República Argentina. Y como les habíamos anunciado en el bloque anterior, nos vamos directamente a la provincia de Mendoza para hablar sobre este proyecto minero, San Jorge, que bueno, poco se habla acá en la provincia de Buenos Aires, hay que decirlo esto. Y la verdad tiene una importancia bastante grande, pero bueno, yo creo que vamos a hablar con la persona indicada que nos va a explicar de qué se trata este proyecto minero, qué se está poniendo en riesgo, y bueno, si este proyecto tiene un consenso social, ¿no? Porque ya, bueno, tiene una media sanción ya aprobada, pero si tiene un consenso social para que se lleve a cabo. Vamos a hablar con el diputado mendocino José Luis Ramón, a quien lo tenemos en comunicación vía Zoom. ¿Cómo estás, José? Te saluda Tomás Ferrando desde acá, desde Realpolitik. ¿Cómo te va, Tomás? Es un gustazo estar en tu programa y a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias a Espero vos. que se escuche y que se vea bien, así Sí, se ve, podemos. se ve perfecto. La verdad, perfecto. Y hacía mucho que no hablábamos con vos, José, así que un placer verte de nuevo. Igual para mí, Tomás. La verdad que lo que está ocurriendo en Mendoza Sí, en el último tiempo es algo que lamentablemente no está tomando estado público nacional, totalmente. porque justamente el gobernador de Mendoza tiene un asocio muy cercano con el presidente de la nación Ujú. y están intentando por todos los medios tratar de tapar lo que el próximo martes puede llegar a ser una movilización social enorme en la Sí, legislatura de Mendoza, en oportunidad que el Senado de la provincia intente aprobar de manera definitiva la declaración de impacto ambiental de, de la explotación, el inicio de la explotación de la primer mina de cobre, oro y plata y otras cosas que está ubicada en Uspallata, claro. muy cerca acá de la ciudad de Mendoza. Sí, Y por otro lado, la declaración de impacto ambiental para habilitar la exploración del distrito minero de Malargüe 2, sí. que son 29 lugares en donde se empieza a explorar para la explotación del cobre, el oro y la plata en el departamento de Malargüe. Claro, claro. Y todo esto no sería un tema, un problema o algo a tratar si fuera hecho en condiciones tales que se cumpliera con la ley, con los temas constitucionales que hacen a la posibilidad de tener explotaciones económicas en línea con hacer agujeros dentro de nuestras montañas, Sí. de utilizar el agua Ujú. y de afectar ciertos aspectos que hacen a la economía de los lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto nació allá por el año 2011. Ajá. En ese momento, bueno, era mucho más precario que lo que es hoy estos proyectos. Después, en Mendoza se sancionó una ley, eh, por ahí voy a tratar de ser lo menos técnico que se pueda, Dale, Tomás, mejor, mejor. una ley que es la número 7722, Sí, que prohíbe la utilización de químicos que puedan afectar el agua, sobre todo en las nacientes de los ríos. bien. Y en el año 2019, anterior a este gobernador actual, que también es del mismo signo político radical, Sí, hubo una manifestación popular que impidió la modificación de esa ley, porque lo que quería el gobernador radical y este actual era instalar estos sistemas de minería a cielo abierto ujú, para sacar cobre, oro y plata de la montaña. claro, claro. Bien, Es un proceso largo, sí. hay una ministra de Energía que está de los dos lados del mostrador, Mm. es el Ministerio de Energía y el Ministerio de Ambiente a la vez. Sí, sí, sí. Es decir, José, hay una incongruencia, antes ¿no? de continuar con la nota, te voy a hacer una observación técnica. Si te puedes alejar un cachitín de la cámara. Perfecto, ahí, perfecto, José. Bueno, Mendoza, como lo habíamos mencionado hoy en la introducción, atraviesa hace mucho tiempo sequía y depende casi exclusivamente de lo que es el aporte de los glaciares y bueno, y del ambiente también periglaciar. ¿No es contradictorio que se avance, digamos, que con este tema, teniendo en cuenta este contexto que, bueno, enfrenta Mendoza siempre, ¿no? Es su condición de sequía. ¿Qué te parece, Tomás? Es gravísimo, porque estamos atravesando
una situación de cambio climático en todo el planeta. Claro, sí. Y el cambio climático en todo el planeta ha hecho que se formulen acuerdos en todo el planeta tendiente a que los países en los que tenemos glaciares se los trate de proteger a toda costa. ¿Por Claro. qué? Porque es el último reservorio de agua dulce que tenemos en los países. Y en Sí. este caso, Chile, Argentina, son dos países en donde está la mayor cantidad de glaciares, de los glaciares que se ven y de zonas periglaciares, Ujú. que es donde no se ve el manto blanco del glaciar, sino que están por debajo de la superficie, Claro. y eso hay agua congelada y piedra congelada, que cuando viene la época de calor, empieza a derivar el agua en las nacientes de los ríos como si fuera una esponja. Sí. Entonces, la ley de glaciares, ¿qué dice? Que no se puede establecer ni la exploración ni la explotación de una mina en un lugar donde que hay un ambiente periglaciar. Claro. Claro. Esto es grave, Sí, sí, sí. porque el gobernador de Mendoza, dicho por el mismísimo presidente Milei, yo creo que a la producción del programa le envié Sí, el sí. presidente Milei se presenta un día en un reportaje que le hacen y dice, mire, para que la minería pueda desarrollarse en la Argentina, necesitamos modificar la ley de glaciares, flexibilizarla. ¿Qué significa? Bueno, en los lugares donde hay zona periglaciar se puede hacer exploración minera. Claro, Y claro. dice, Sí. y esto me lo sugirió el gobernador de Mendoza. Es decir, que el autor del proyecto que pretende modificar la ley de los glaciares es el gobernador de Mendoza. ¿Por qué? En el sur de Malargüe, el proyecto minero de Malargüe 2 Sí. tiene de los 29 mensuras, hay 8 que ya el IANIGLA, que es el organismo que trata sobre los glaciares, dijo acá no se puede. Esos 8 perímetros están en lugar periglaciar, violarían la ley. Ujú. No les importó. Y hay otros 10 que no se sabe. Entonces habría que hacer más estudios. Claro. Pero si el martes se aprueba en el Senado de Mendoza la declaración de impacto ambiental, se va a votar una ley de declaración del impacto ambiental en contra de la Constitución y violando abiertamente la ley de glaciares, que pretende eso enjuagarlo si en el Congreso de la Nación, con la nueva composición, se modifica la ley. Una Claro. locura. Sí, sí, una Porque locura. Una locura. una locura. Bueno, hay un informe del CONICET que, bueno, fue censurado, ¿no? Un informe que daba cuenta de estos peligros, de esta explotación minera ahí en San Jorge. Si podés mencionar alguno de los puntos que dice el comunicado para que la gente del otro lado sepa, ¿no? De qué se trata. Bueno, eso fue un lío bárbaro, Sí, porque sí, yo soy un diputado que ando bastante atento a estos temas. sí, lo sabemos. Entonces, el Sí. día anterior de la sesión, del martes pasado, el CONICET publica un artículo que dice Ujú. que el proyecto San Jorge y cualquiera de estos proyectos no cumplen con la ley. ¿Por qué? Porque se puede ver afectada la cuenca del río Mendoza. ¿Cómo es el punto? En la propiedad de San Jorge, de donde se va a agujerear la montaña en Uspallata, Sí, ellos dicen, los dueños de la mina, que el arroyo El Tigre, que es de donde van a utilizar el agua, nace y muere en su propiedad. Entonces, para ellos, eso es agua privada, desconociendo la ley, obviamente, ¿no? Y no le piensan pedir autorización a nadie para la utilización de esa agua. claro. El CONICET, Ah, luego de estudiado todo esto, hacen ese informe que dice, mire, cuidado, porque si las aguas del arroyo El Tigre escurren hacia la cuenca del río Mendoza o del lado sanjuanino, se pueden ver afectadas las cuencas de la naciente del río Mendoza. Yo para que quien viva en Buenos Aires entienda esto, a ver. del 100% del territorio de Mendoza, Mm. solamente el 4% es el oasis productivo de Mendoza. 4%. Sí. Con esa agua del río Mendoza, otro que es el río Tunuyán, y en el sur de la provincia el río Grande. Ujú. Y a su vez en Buenos Aires también pueden tener una afectación, porque si esos proyectos mineros del sur se llevan a cabo, Sí. la lixiviación o ese veneno que van a echar para sacar cobre, oro y plata va a ir a parar al río Colorado. Y el río Colorado es un río interjurisdiccional que alimenta a las provincias de Neuquén, de Río Negro y de la provincia de Buenos Aires.
De manera que si se envenena por cualquiera fuera el motivo, Ya trasciende la se provincia de puede dar a que Mendoza. todo... Ya, Exactamente. no, es una locura. Otra de las cosas también que estaba viendo de este informe del CONICET es que dice que los impactos previstos alcanzan de forma directa a las comunidades originarias huarpe, para quienes estos territorios poseen profundo significado cultural, espiritual e identitario. O sea, también esto estaría afectando de lleno a comunidades ahí originarias de Mendoza, José. Sí, sí. Violentando la Organización Internacional del Trabajo, que establece que tiene que haber, cuando se hace un proyecto de estas características, un acuerdo informado, previo a habilitar una explotación con los pueblos originarios. Es decir, estas comunidades originarias eh, son anteriores a la creación del Estado argentino, de la provincia de Mendoza. Claro. No es menor. Y a mí me toca presidir la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales. Ujú, Resulta que el radicalismo no quiso recibir a nadie que se oponga a estos proyectos. ujú. Ojo, muy grave, Sí, porque si hay algo que se necesita en estos proyectos es el consenso de toda la sociedad, claro. al menos una discusión. Bueno, no lo quisieron dar, entonces yo dije no. Como presidente de la comisión, invité a todos aquellos, te estoy hablando de geólogos, geógrafos, juristas, Sí. es decir, personas muy interesadas y muy preparadas, Ujú. que dieron argumentos y los aportaron. A la producción yo le acompañé un documento que es el dictamen en minoría que hicimos, Sí, en sí. donde están todos los documentos con pruebas fehacientes Sí, lo y tenemos sobre todo, todo sí. de estas comunidades originarias que Sí, no dan consentimiento sí, por todo lo que significa una explotación de esta naturaleza. Es sí. grave lo que está pasando en Mendoza Sí, ahora. uno, José, no está en contra de lo que es el desarrollo, ¿no? De una provincia, pero a ver, que esté todo sobre la mesa de manera legal y que, bueno, no afecte a la misma población en donde se va a llevar a cabo. Mi pregunta es qué tipo de desarrollo imaginás para Mendoza en este actual crisis hídrica, ¿no? Y climática, que, bueno, que no sea, digamos, con el agua, que justamente el problema que tiene Mendoza es el tema del agua y se hace un proyecto minero con este recurso que es totalmente escaso. ¿De qué otra forma Mendoza puede aprovechar su desarrollo productivo, no? Bueno, haciéndolo de manera correcta. Ujú. Es decir, esta misma mina podría funcionar en la medida que hubiera un proyecto previo, Sí, se llama proyecto de cierre y poscierre de la mina, ajá, en donde, hablándolo en términos claros, suponte que la inversión para sacar oro, plata y cobre sea de $1.000 millones. Bueno, si esto fuere serio y hubiera un proyecto de cierre y poscierre de mina, tendrían que invertir, previo a la declaración de impacto ambiental, 300.000 o 300 millones. ¿Para qué? Para hacer todo el trabajo de prevención de que no haya un desastre como el que hubo en Hachal, acá en claro, San Juan, claro. en la misma Valadero, donde se envenenó el agua del río Hachal. Es decir, no es poca cosa. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de empresarios que son financieros. Imagínate vos que los dueños de la mina San Jorge Sí, son de origen eslavo, de origen inglés, es decir, son todos extranjeros que no tienen el menor interés en velar por los intereses del mendocino, sino que lo que ellos quieren es hacerle la explotación, obtener el beneficio económico para ellos y el resto que Dios nos ayude en sí, estos términos. sí, Es decir, que la posibilidad existe de hacerlo seriamente, claro. pero no. Han negociado con el gobernador. Claro, sí, sí, hay intereses que, bueno, no tienen nada que ver con los intereses de los mendocinos, ¿no? Ahí en ese caso está más que claro. José, te iba a llevar un poco más a lo que es al ámbito nacional. Hoy hay un nuevo Congreso, juraron 126 diputados. Nosotros en la introducción del programa hablamos un poco de ese show que hubo en la introducción a la jura, en donde parecía un partido de fútbol, ¿no? Unos se cantaban de un lado, otros de otro. Me pareció un espectáculo lamentable, que habla un poco en qué está la política ahora, ¿no? En ese chiquitaje, en esa ventaja de la descalificación y demás. ¿Qué opinas sobre todo esto? Y a mí me genera una desazón muy importante, porque yo creo que la política es uno de los pocos medios que tenemos los seres humanos que convivimos en una sociedad Sí. para poder modificar todo aquello que mejore la calidad de vida. Ujú. Y para eso, la confrontación de ideas existió siempre e incluso hasta de alguna manera es legítimo
hasta llegar a agarrarse a las piñas para resolver un tema político. Y Sí, lo entiendo, sí, sí, sí. pero siempre con la seriedad de que uno tiene una posición, otro tiene la otra, puede haber un choque de ideas, pero en determinado momento un acuerdo para que toda esa sociedad que hemos elegido vivir en una república, en donde quienes nos gobiernan lo hacemos de manera democrática, estos papelones, como lo que ocurrió hoy en la asunción de los diputados, es algo que creo que es una forma de minimizar a la política Sí, tirándola a algo que es chabacano. Y la totalmente. verdad que la política no es nada de todo eso. Ujú. Y eso va en línea directa con los intereses de estos tipos que hacen negocios muy grandes, con ganancias extraordinarias, y que necesitan un Estado que no esté ni presente, un Estado que esté alejado del control Mm. de estos tipos que generan este tipo de negocios, como esto que está por ocurrir acá en Mendoza. Yo Totalmente, hoy sí, creo que te lo mandé incluso a la producción, sí, estamos convocando, yo personalmente, le digo, pueblo de Mendoza, sí. los convoco para que el martes 9 de diciembre nos hagamos presentes en la legislatura y le digamos que esto no es posible de esta manera. Ujú. Porque yo creo en el desarrollo industrial y la minería es parte de todo eso y hace al bienestar de los pueblos y los países que se han desarrollado y tienen bienestar son industriales, Sí. pero siempre con reglas que permitan que podamos todos convivir y vivir como ocurre en Europa y en los lugares en donde nosotros respetamos muchísimo, ¿no? Sí, No queremos ser esos países colonizados por estos avaros que son banqueros, lamentablemente minimizando también la actividad del banquero, sí. pero esa es la verdad, no les importa un bledo de lo que esté ocurriendo en un lugar tan alejado como en nuestra querida Mendoza y en la montaña mendocina. José, otra de las cosas que me quedó en el tintero, y bueno, como para terminar de cerrar la nota, bueno, sabemos que Mendoza está ahí muy cerca de lo que es Chile. Chile tiene, la verdad, producción minera, es uno de unos productores mineros más grandes, ¿no?, de lo que es Latinoamérica. ¿Cómo se maneja Chile con estas situaciones? ¿Con este nivel de desprolijidad o es totalmente distinto? ¿Tenés idea cómo Sí, es? sí, conozco y mucho, A ver. porque el proceso minero en Chile está considerado desde el inicio Sí, como un bien estratégico de Chile. bien. Y los bienes estratégicos, al menos en mi consideración, lo plantea la ministra, el gobernador incluso, si se trata de un bien estratégico tan importante para el país, para la Argentina, y en especial para Mendoza, tiene que ser una empresa estatal. Sí. Es decir, no estoy hablando del concepto del comunismo, del capitalismo comunista que quiere que el Estado sea el propietario de todo, No, no, claro. sino que Sí, cuando se trata de bienes estratégicos, la empresa tiene que ser del Estado, porque eso permite, total. con Sí. todo lo que ello significa, que exista toda una planificación que no tenga estos problemas, que estos privados, su único objetivo es obtener una rentabilidad económica y no cuidar la estrategia del bien que se está extrayendo de nuestra tierra. Ujú. Esa es mi visión Sí, sí, sí. y creo que es lo que ha hecho que en Chile funcione como funciona la empresa y el cobre. No solo traen cobre, oro, plata y de una manera bastante organizada en Chile. En San Jorge es exclusivamente cobre, extracción de cobre, ¿no? No, eso dicen ellos, Ah, ok. pero se va a extraer cobre, oro y plata. Ah, ok, ok. Está bien, Fuerte, claro. es Está fuerte. claro, sí, sí. José, te agradezco mucho el tiempo, como siempre, acá con el programa. Y bueno, te deseamos, si no tenemos una charla después de lo que va a pasar el martes, te deseamos un feliz año. Pero seguramente volvamos a hablar porque queremos seguir un poco de lleno este tema que nos parece bastante grave, ¿no? Para mí va a ser un gustazo, Tomás, te agradezco, un agradecido con Realpolitik, tu programa, y con todos aquellos que miran y escuchan, que sé que es bastante importante. Y sí, yo muy gustoso de que podamos tener otros encuentros y poder compartir todo esto que está pasando, no solo en Mendoza, en toda nuestra Argentina. Muchas Gracias. gracias, José. Abrazo grande. Adiós. Pasó José Luis Ramón, diputado de Mendoza. Bueno, la verdad se ve un panorama bastante complicado, ¿no? El martes ya en el Senado de Mendoza se espera que ya se le dé la sanción a esta ley, que si es como están ya, digamos,
diciendo el informe del CONICET y los distintos especialistas sobre el tema, va a complicar, ¿no?, lo que es el ambiente, la salud de los mendocinos también ahí, y bueno, poniendo en riesgo uno de los recursos escasos que tiene la provincia, que es el agua, ¿no? Bueno, vamos a